En un mundo saturado de voces religiosas, doctrinas contradictorias y tradiciones heredadas sin cuestionamiento, existe una iglesia que, aunque poco comprendida por muchos, permanece firme, consistente y sorprendentemente relevante en pleno siglo XXI. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no surgió de la comodidad de la tradición, sino del fuego de la crisis. No fue moldeada por la cultura popular, sino por convicciones que desafían siglos de costumbre religiosa establecida. Mientras muchas denominaciones adaptan sus enseñanzas a las conveniencias de cada época, el adventismo permanece arraigado en principios que parecen ir contra la corriente del mundo moderno. Pero después de todo, ¿qué es lo que realmente distingue a los adventistas de todas las demás iglesias cristianas? ¿Por qué, a pesar de ser una minoría, esta iglesia continúa creciendo en influencia, respetabilidad y alcance global? ¿Qué secreto guarda esta comunidad que la hace tan diferente? Descubrámoslo juntos. Pero antes, si este contenido te hace pensar, si te desafía a buscar más allá de lo superficial, dale like a este video. Compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos temas que abordaremos. Y por favor, déjanos un comentario con tu opinión. ¿Conocías estas diferencias? ¿Qué te sorprende más de los adventistas? Tu interacción nos ayuda a llegar a más personas que buscan respuestas sinceras en medio de tanta confusión religiosa. Porque aquí la verdad no se oculta. Se proclama con respeto, profundidad y valentía. Todo comenzó en el siglo XIX, con el movimiento millerita en Estados Unidos. Un predicador bautista llamado William Miller anunció, basándose en cálculos proféticos del libro de Daniel, que Jesús regresaría alrededor del año 1844. Miles de personas le creyeron. Vendieron sus propiedades, dejaron sus trabajos, se prepararon espiritualmente. Familias enteras esperaron con lágrimas en los ojos y corazones palpitantes la llegada del Salvador. Pero el 22 de octubre de 1844 llegó y pasó. Jesús no regresó. Lo que sucedió ese día se conoce como el Gran Chasco o la Gran Decepción. Para muchos, ese fue el fin de su fe. Algunos abandonaron completamente el cristianismo. Otros regresaron avergonzados a sus antiguas iglesias. Pero para un pequeño grupo de creyentes sinceros, ese no fue el final. Fue el comienzo de algo completamente nuevo. Este pequeño remanente regresó a las Escrituras con más profundidad que nunca. No buscaban justificar su decepción, sino entender dónde estaba la verdad. Y en medio de ese estudio intenso, doloroso y honesto, llegaron a una conclusión revolucionaria. La profecía era correcta, pero la interpretación había sido incompleta. Cristo no vendría a la tierra en 1844, sino que comenzaría su ministerio final en el santuario celestial, tal como describe Hebreos 8:1-2 y Daniel 8:14. Esa revelación cambió todo. No era que Dios los hubiera abandonado. Era que Él tenía un plan más profundo que ellos aún no comprendían completamente. Fue en este contexto de dolor, búsqueda sincera y revelación divina que nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día, oficialmente organizada en 1863. Un detalle crucial que muchos ignoran. Esta iglesia no nació con respaldo político. No surgió como un brazo de ninguna tradición religiosa existente. No contó con el favor de reyes, gobiernos ni instituciones poderosas. Nació como una comunidad pequeña, humilde, comprometida con la verdad bíblica, incluso si eso significaba permanecer en minoría para siempre. Nació de personas dispuestas a ser llamadas fanáticas, extremistas o sectarias, con tal de no comprometer lo que creían que Dios les había revelado en su palabra. Esta historia de origen marca profundamente la identidad adventista hasta el día de hoy. No es una iglesia que busca popularidad ni aceptación del mundo. Es una iglesia nacida del fracaso humano transformado en propósito divino. Una iglesia que aprendió desde su primer día que seguir la verdad puede costarte todo: reputación, comodidad, aceptación social. Pero también aprendió que Dios no abandona a quienes lo buscan con sinceridad, incluso cuando todo parece perdido. Esta convicción es la que explica por qué los adventistas mantienen posturas que otros consideran inconvenientes o anticuadas. Ellen G. White,
Una de las cofundadoras y quien recibió el don profético según los adventistas, escribió sobre este periodo. De las cenizas del desencanto, Dios levantó una luz que jamás se apagará. Y efectivamente, lo que comenzó como un grupo de apenas unas decenas de personas desilusionadas, se ha convertido en una iglesia mundial con más de 21 millones de miembros en casi todos los países del planeta. Pero el crecimiento numérico nunca ha sido el objetivo principal. El objetivo siempre ha sido la fidelidad a la verdad, sin importar el costo. Esta historia de nacimiento explica algo fundamental. Los adventistas no temen ir contra la corriente, porque su propia existencia nació de atreverse a cuestionar lo establecido. Nacieron del rechazo a conformarse con respuestas fáciles, y esa actitud de búsqueda constante, de no aceptar tradiciones solo porque siempre se han hecho así, es lo que los ha llevado a descubrir verdades que otras iglesias prefieren ignorar por conveniencia. Atención, un comunicado rápido. Antes de seguir con el mensaje de hoy, quiero contarte algo especial que preparé con mucho cariño. Se llama Héroes de la Fe e incluye también la vida de Jesús y versículos y promesas. Son páginas bíblicas para colorear y estudiar en familia, en formato PDF imprimible. Contienen escenas y promesas que inspiran fe, esperanza y propósito. Si deseas fortalecer la fe en tu hogar, mira el enlace para descargar aquí abajo, fijado en los comentarios. Dicho esto, vamos a continuar. Mientras la mayoría de las iglesias cristianas santifican el domingo, los adventistas del séptimo día guardan el sábado bíblico desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, como el día sagrado de adoración, descanso y comunión con Dios. Pero ¿por qué insistir en esto cuando prácticamente todo el mundo cristiano ha cambiado esta costumbre? ¿Es solo terquedad? ¿Es legalismo? ¿O hay algo más profundo en juego? Para los adventistas, el sábado no es una tradición negociable ni una preferencia cultural. Es un mandamiento divino que nunca fue abolido y cuya santidad nunca fue transferida al domingo por ningún mandato bíblico. Y aquí está la evidencia que muchos prefieren ignorar. El mandamiento se encuentra en Éxodo 28:11, parte de los 10 mandamientos escritos por Dios mismo con su propio dedo sobre tablas de piedra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es el único mandamiento que comienza con la palabra acuérdate, como si Dios ya previera que muchos lo olvidarían. Y de hecho, eso es exactamente lo que sucedió. Durante los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Jesús continuaron guardando el sábado tal como era la costumbre de los judíos y del propio Cristo. Jesús guardaba el sábado, como lo confirma Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Los apóstoles, incluyendo a Pablo, lo observaban incluso entre los gentiles. Hechos 13:42-44 relata cómo Pablo predicaba en sábado a judíos y gentiles. Hechos 16:13 muestra a Pablo buscando un lugar de oración en sábado. Hechos 17:2 dice que Pablo acudía a la sinagoga cada sábado como acostumbraba. Si el sábado había sido abolido o cambiado, ¿por qué los apóstoles seguían observándolo décadas después de la resurrección de Cristo? El cambio al domingo fue gradual, político y completamente antibíblico. Comenzó en el siglo IV cuando el emperador Constantino decretó el domingo como día civil de descanso en el año 321 d.C. Su famoso edicto decía: en el venerable día del sol, descansen los magistrados y la gente de las ciudades, y ciérrense todos los talleres. Nótese que lo llamó Día del Sol, no Día del Señor. Era una medida política para unificar su imperio dividido entre paganos adoradores del sol y cristianos. Con el tiempo,
La tradición reemplazó la revelación, y el domingo se convirtió en el nuevo día santo sin ningún mandato directo de Jesús o los apóstoles. La Iglesia Católica Romana admite abiertamente que fue ella quien hizo el cambio y lo usa como prueba de su autoridad sobre la Biblia. Para los adventistas, el sábado es mucho más que un día en el calendario. Es una señal de lealtad al Creador, una marca profética que identifica al pueblo fiel en los últimos tiempos. Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:12 añade: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos textos muestran claramente que guardar los mandamientos, incluyendo el sábado, será una característica central del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Ellen G. White escribió proféticamente: El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto de verdad especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y esto no es fanatismo, es reconocer que Dios estableció el sábado en la creación, antes de que existiera el pecado, antes de que existiera Israel, antes de que existiera cualquier religión organizada. El sábado es un memorial de la creación que apunta hacia el Creador. Cambiarlo no es simplemente una preferencia litúrgica, es reemplazar la autoridad divina con tradición humana. Y en tiempos donde el relativismo domina incluso la teología, mantener esta verdad requiere convicción, valentía y disposición a ser diferentes. Pero esa diferencia no es obstinación, es fidelidad. Esta postura firme sobre el sábado tiene un precio real que miles de adventistas pagan cada día. Han sido llamados legalistas, judaizantes, sectarios, fanáticos religiosos. Muchos enfrentan dificultades en el trabajo porque se niegan a laborar en sábado. Estudiantes pierden oportunidades académicas porque no toman exámenes ese día. Profesionales han visto cerradas las puertas de ascenso laboral por mantener esta convicción. Incluso en países donde la libertad religiosa está garantizada por ley, el prejuicio y la discriminación siguen siendo una realidad cotidiana para quienes eligen obedecer este mandamiento bíblico. Y la pregunta inevitable surge: ¿vale la pena tanto sacrificio por un día? Para entender la respuesta adventista, necesitamos comprender que esto no es terquedad ni apego a rituales vacíos. Es una cuestión de autoridad. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Dios o las tradiciones humanas? ¿La Biblia o la conveniencia social? Jesús enfrentó exactamente esta misma tensión cuando los fariseos lo criticaban por la manera en que guardaba el sábado. Ellos habían convertido el día de reposo en una carga de reglas humanas. Cristo lo restauró a su propósito original, una bendición para la humanidad. Marcos 2:27 registra sus palabras: El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Los adventistas han aprendido esta lección. El sábado no es una carga, es un regalo. Las críticas más comunes que enfrentan los adventistas giran alrededor de la acusación de legalismo. Están tratando de salvarse por obras, dicen algunos. Han vuelto a la ley en lugar de vivir por gracia, afirman otros. Pero esta crítica revela una profunda incomprensión de la teología adventista. Los adventistas no guardan el sábado para ganar la salvación. La guardan porque ya han sido salvos por gracia. Es una respuesta de amor y gratitud, no un intento de merecer el favor divino. Como lo explica Santiago 2:17, la fe sin obras está muerta. Obedecer no contradice la gracia, la confirma. Si realmente amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Como dice 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Jesús advirtió claramente a sus seguidores que la fidelidad tendría un costo social. En Mateo 5:11-12 dijo: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Los adventistas toman estas palabras en serio. Saben que seguir la verdad bíblica los pondrá en conflicto con las normas sociales. Y han decidido que obedecer a Dios siempre valdrá más que agradar a los hombres. Esta no es una postura de superioridad, sino de convicción. No se trata de juzgar a otros, sino de responder al llamado personal que sienten de Dios. Históricamente, el precio ha sido alto. En algunos países, adventistas han perdido empleos gubernamentales. En otros, han enfrentado multas o sanciones legales. Durante regímenes totalitarios del siglo XX, muchos adventistas fueron encarcelados o ejecutados por negarse a trabajar en sábado o a portar armas en ese día santo. Sus historias raramente aparecen en libros de historia, pero permanecen como testimonios silenciosos de personas que valoraron la obediencia a Dios por encima de su propia comodidad y seguridad. Ellen G. White escribió: «Si no hubiera oposición, casi me sentiría preocupada de que no estuviéramos llevando la cruz de Cristo». Estas palabras resumen la perspectiva adventista. La resistencia del mundo no los sorprende. La confirma que están en el camino correcto. Pero es importante aclarar algo. Los adventistas no buscan el conflicto ni la persecución. No guardan el sábado para ser diferentes o llamar la atención. Lo hacen porque genuinamente creen que es lo que Dios ha ordenado en su palabra. Y mientras lo hacen, mantienen un espíritu de respeto hacia quienes piensan diferente. No imponen su fe a nadie. No buscan legislar su creencia. Defienden su derecho a obedecer su conciencia. Pero también defienden el derecho de otros a tener convicciones diferentes. Esta postura equilibrada muestra que es posible tener fe firme sin fanatismo, defender principios sin imposición y mantener la verdad sin arrogancia. Y precisamente esa combinación de convicción y respeto es lo que hace que muchos, incluso quienes no están de acuerdo, admiren la consistencia adventista. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que para muchos cristianos la fe termina donde comienza el plato? Puedes escuchar sermones apasionados sobre santidad, pureza espiritual y consagración, pero luego ver a esos mismos predicadores consumiendo alimentos que destruyen el templo del Espíritu Santo. Los adventistas, por el contrario, ven el cuerpo como exactamente eso, el templo del Espíritu Santo. Según 1 Corintios 6, 19, 20, y si el cuerpo es sagrado, entonces lo que entra en él importa espiritualmente. Esta visión integral de la salud no es una obsesión con la dieta ni vanidad disfrazada de religiosidad. Es coherencia. Es tomar en serio toda la palabra de Dios, no solo las partes que nos resultan cómodas. Muchos adventistas son vegetarianos o veganos, siguiendo el patrón alimenticio original dado por Dios en Génesis 1:29. Y dijo Dios: «He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer». Evitan el alcohol, el tabaco, las drogas recreativas y otras sustancias que dañan el cuerpo. Valoran el sueño adecuado, el ejercicio físico regular, el agua pura, la luz solar y el equilibrio emocional. Estos 8 principios, conocidos como los 8 remedios naturales, no son invenciones modernas ni modas de bienestar. Son principios bíblicos aplicados consistentemente a la vida diaria. Y lo notable es que no predican una cosa y viven otra. La coherencia entre creencia y práctica es visible y verificable. Esta visión no es solo teoría piadosa, está comprobada en la práctica de manera contundente. La ciudad de Loma Linda, en California, es una comunidad mayoritariamente adventista reconocida como una de las 5 zonas azules del mundo. Lugares donde las personas viven más tiempo y con mejor calidad de vida que en cualquier otro sitio del planeta. Estudios científicos rigurosos, incluyendo el famoso Adventist Health Study, que ha seguido a decenas de miles de adventistas durante décadas, muestran que los adventistas viven en promedio entre 7 y 10 años más que la población estadounidense general. Los hombres adventistas viven hasta los 78 años en promedio, comparado con 70 años del promedio nacional. Las mujeres adventistas alcanzan los 82 años, versus 75 del promedio nacional. Pero no se trata solo de longevidad, se trata de calidad de vida. Los adventistas tienen tasas significativamente menores de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, hipertensión,
ciertos tipos de cáncer y enfermedades degenerativas. ¿Por qué? Porque sus hábitos de vida reflejan diseño divino, no modas pasajeras. No siguen dietas de moda que cambian cada año. Siguen principios establecidos en la Biblia y confirmados por la ciencia moderna. Cuando Dios dijo en Éxodo 15:26, «Yo soy Jehová tu sanador», no estaba hablando solo de milagros sobrenaturales. También estaba hablando de las leyes naturales de salud que Él mismo diseñó en la creación. Obedecer esas leyes trae bendición. ¿Ignorarlas trae consecuencia? Ellen G. White escribió extensamente sobre salud hace más de 150 años, mucho antes de que la ciencia moderna confirmara sus principios. Ella declaró: «La salud es una bendición cuyo valor pocos aprecian. Sin embargo, de ella depende grandemente la eficiencia de nuestras facultades mentales y físicas». Escribió sobre los peligros del tabaco décadas antes de que se estableciera su conexión con el cáncer. Advirtió sobre los efectos destructivos del alcohol en el cerebro cuando la sociedad lo consideraba medicinal. Promovió la dieta vegetariana cuando era vista como extremismo. Hoy, la ciencia ha validado casi cada uno de sus principios de salud. Esto no es coincidencia, es evidencia de que cuando seguimos el diseño del Creador, nuestros cuerpos funcionan mejor. Pero aquí está la clave que muchos malinterpretan. Los adventistas no predican que la salud te salva. No enseñan que ser vegetariano te gana puntos con Dios. Lo que enseñan es que si realmente creemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces debemos tratarlo como tal. Es una expresión de amor y gratitud hacia Dios, no un intento de merecer su favor. Y cuando las personas ven esta consistencia, cuando observan que los adventistas no solo predican santidad, sino que la viven incluso en sus hábitos alimenticios y de salud, eso genera respeto, genera preguntas y genera oportunidades para compartir una fe que no es compartimentada, sino integral. Una fe que afecta cada aspecto de la vida, desde el plato hasta la adoración. Pocas iglesias en el mundo tienen una estructura educativa tan amplia, organizada y globalmente presente como la Iglesia Adventista. Con más de 9,000 instituciones educativas en más de 160 países, desde escuelas primarias hasta universidades de prestigio internacional, el adventismo ha entendido algo que muchas denominaciones ignoran. La educación no es solo transmisión de información, es formación del carácter. Es preparación no solo para esta vida, sino para la eternidad. Y cuando observas el alcance de este sistema educativo, cuando analizas su filosofía y resultados, te das cuenta de que esto no es coincidencia ni simple ambición institucional. Es el cumplimiento de una visión profética que entendió que la mente y el corazón deben ser educados juntos. La educación adventista no es doctrinaria en el sentido de forzar conversiones o adoctrinar mentes jóvenes. Todo lo contrario. Valora el pensamiento crítico, el respeto por las diferencias y la búsqueda genuina de conocimiento con propósito eterno. Proverbios 1:7 dice: «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». Esta filosofía guía todo el sistema. La verdadera educación no es simplemente acumular datos ni prepararse para un empleo bien remunerado. Es aprender a pensar, a discernir, a vivir con propósito y valores sólidos en un mundo caótico. Es formar seres humanos completos, intelectualmente competentes, emocionalmente equilibrados, espiritualmente conscientes y socialmente responsables. En la práctica, esto significa que un estudiante adventista no solo aprende matemáticas, ciencias o literatura. Aprende a ver el mundo a través de una cosmovisión bíblica que no contradice el conocimiento científico, sino que lo integra. Aprende que la ciencia revela las leyes que Dios estableció en la creación, que el arte refleja la creatividad del Creador, que la historia muestra el desarrollo del gran conflicto entre el bien y el mal, que cada disciplina académica puede estudiarse con excelencia sin sacrificar la fe. Esta integración de fe y conocimiento produce graduados que no tienen mentes fragmentadas, donde la religión está en un compartimento y la vida real en otro. Tienen mentes integradas donde Dios es relevante en cada área del pensamiento y la acción. Las instituciones adventistas de educación superior han ganado reconocimiento internacional por su calidad académica. La Universidad de Loma Linda, por ejemplo,
Es reconocida mundialmente por su escuela de medicina y sus investigaciones sobre longevidad y salud preventiva. La Universidad Andrews, la institución educativa insignia del adventismo, ofrece programas de doctorado acreditados y reconocidos globalmente. Pero más allá de los títulos y acreditaciones, lo que distingue a estas instituciones es el compromiso con formar profesionales éticos, no solo médicos brillantes, sino médicos compasivos. No solo abogados hábiles, sino abogados íntegros. No solo empresarios exitosos, sino empresarios con conciencia social. El éxito sin carácter no es éxito verdadero, es peligro disfrazado de logro. Ellen G. White escribió extensamente sobre educación, tanto que uno de sus libros más influyentes se titula precisamente La educación. En él declara: la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el período de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Esta visión holística explica por qué las escuelas adventistas no se conforman con producir graduados exitosos según los estándares del mundo. Buscan formar personas completas que puedan impactar positivamente su sociedad, no solo económicamente, sino moralmente y espiritualmente. Lo fascinante es que este compromiso con la educación no es elitista ni exclusivo para miembros de iglesia. Miles de estudiantes no adventistas asisten a instituciones educativas adventistas porque sus padres reconocen la calidad académica y la formación de valores que ofrecen. En países en desarrollo, escuelas adventistas han sido agentes de transformación social, llevando educación a comunidades marginadas donde otros no llegan. Y en ese proceso, estos estudiantes no solo reciben conocimiento académico, son expuestos a principios bíblicos, valores eternos y un modelo de vida que muchos nunca habían visto antes. La educación adventista no es proselitismo disfrazado. Es servicio genuino que naturalmente abre puertas para compartir una fe coherente y atractiva. ¿Has notado cómo muchas denominaciones cambian sus doctrinas según el país, la cultura o incluso el pastor que esté a cargo? En algunas iglesias, lo que se predica en Estados Unidos contradice lo que se enseña en África. Lo que un pastor declara como verdad absoluta, otro en la misma denominación lo rechaza abiertamente. Esta inconsistencia doctrinal crea confusión, debilita la credibilidad y hace que la religión parezca más una cuestión de opiniones personales que de verdad revelada. Con los adventistas, la historia es radicalmente diferente. Un adventista en México, Japón o Ghana estudia las mismas doctrinas, lee los mismos manuales de iglesia y predica los mismos principios fundamentales. Esta unidad no es casualidad ni control autoritario. Es el resultado de una estructura organizacional clara, transparente y global que valora la armonía doctrinal como reflejo de la verdad única. Esta unidad se basa en lo que la Iglesia llama las 28 creencias fundamentales, un conjunto de doctrinas estudiadas, votadas y aceptadas por la Iglesia mundial. No son imposiciones de una jerarquía religiosa lejana. Son convicciones compartidas por millones de creyentes que han estudiado las Escrituras y llegado a las mismas conclusiones bajo la guía del Espíritu Santo. Efesios 4:3-6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esta unidad bíblica no es uniformidad robótica donde todos piensan igual sin cuestionar. Es compromiso colectivo con la misma base de verdad revelada en la palabra de Dios. Lo notable es que esta unidad doctrinal no sacrifica la diversidad cultural. Los adventistas en diferentes partes del mundo expresan su fe de maneras culturalmente apropiadas. La música, el estilo de adoración, las tradiciones culturales varían de país en país. Pero las doctrinas centrales permanecen inalterables. La creencia en el sábado es la misma en Brasil, China o Noruega. La enseñanza sobre el estado de los muertos es idéntica en Kenia, Chile o Filipinas. La expectativa del pronto regreso de Cristo une a adventistas de todas las razas, idiomas y contextos económicos.
Esta combinación de unidad doctrinal con diversidad cultural es extraordinariamente difícil de lograr, pero los adventistas lo han conseguido mediante un sistema de gobierno representativo, donde las decisiones se toman colectivamente, no por decreto individual. Esta estructura organizacional funciona en niveles: iglesia local, asociación o misión local, unión, división, y finalmente la asociación general que supervisa la iglesia mundial. Cada nivel tiene responsabilidades específicas, pero todos operan bajo los mismos principios y doctrinas. No hay una figura papal que dicte verdad por decreto. No hay autonomía congregacional donde cada iglesia hace lo que le parece bien. Hay equilibrio, unidad sin autoritarismo, libertad sin anarquía. Y cuando surge alguna pregunta doctrinal importante, no la resuelve un individuo ni un grupo pequeño de líderes. Se estudia bíblicamente, se presenta a la Iglesia Mundial y se vota en sesión de la Asociación General, donde están representados adventistas de todos los continentes. Ellen G. White escribió: "En la unión hay fuerza, en la división hay debilidad y derrota". Los adventistas han tomado este principio seriamente. Entienden que la fragmentación doctrinal es señal de que algo anda mal. Si la verdad es una, ¿por qué habría múltiples versiones contradictorias? Si el Espíritu Santo es uno, ¿por qué guiaría a diferentes grupos a conclusiones opuestas sobre doctrinas fundamentales? Esta lógica los ha llevado a valorar intensamente la unidad doctrinal, no como fin en sí mismo, sino como evidencia de que están siguiendo la verdad revelada en las Escrituras. Y cuando personas de afuera observan esta consistencia global, cuando ven que los adventistas no cambian sus creencias según las encuestas de opinión pública o las presiones culturales, eso genera respeto. Por supuesto, esta unidad no significa que nunca haya desacuerdos o discusiones. Los adventistas debaten, estudian y a veces no están de acuerdo en asuntos secundarios. Pero en las doctrinas fundamentales, la unidad es innegociable. Y esa firmeza doctrinal combinada con apertura al estudio continuo de las Escrituras crea una comunidad que es tanto estable como dinámica. Estable porque no cambia con cada viento de doctrina. Dinámica porque sigue estudiando, creciendo y profundizando su comprensión de la verdad. Esta combinación única hace que el adventismo sea reconocible y consistente en cualquier parte del mundo. Algo cada vez más raro en un panorama religioso fragmentado y relativista. Si hay algo que distingue radicalmente a los adventistas de la mayoría de las denominaciones cristianas, es su enfoque serio, sistemático y central de la profecía bíblica. Mientras muchas iglesias evitan los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis porque los consideran demasiado complicados, simbólicos o controvertidos, los adventistas los estudian profundamente y ven en ellos una línea de tiempo clara que conecta el pasado, el presente y el futuro. Para ellos, la profecía no es especulación mística ni entretenimiento apocalíptico. Es revelación divina del plan de Dios para la humanidad. Es el mapa que muestra dónde estamos en la historia de la salvación y hacia dónde nos dirigimos. Ignorar la profecía es navegar sin brújula en un océano de incertidumbre. Uno de los puntos centrales de la teología adventista es la doctrina del juicio investigador, que según su interpretación comenzó en 1844, basándose en Daniel 8:14 y Hebreos 8:1-2. Este concepto afirma que Cristo entró en la fase final de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial, revisando los registros de quienes han profesado fe en Él antes de su segunda venida. Para muchos, esta doctrina suena extraña o incluso antibíblica, pero los adventistas la sostienen firmemente porque la ven claramente enseñada en las Escrituras, cuando se estudia el sistema del santuario hebreo como tipo profético del ministerio de Cristo. El santuario terrenal tenía dos fases de ministerio, diario y anual. Cristo cumple ese patrón en el santuario celestial. Daniel 7:9-10 describe una escena de juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este juicio no es para determinar quiénes se salvan o se pierden de manera arbitraria. Es la vindicación pública del carácter de Dios y la confirmación de quienes genuinamente aceptaron su gracia.
Apocalipsis 14, 6, 7 proclama el mensaje del primer ángel: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Los adventistas ven esto como un mensaje urgente para estos tiempos finales. No es para generar miedo, sino para llamar a las personas a una relación seria, comprometida y transformadora con Cristo mientras todavía hay tiempo. Además del juicio investigador, los adventistas tienen interpretaciones proféticas específicas sobre las bestias de Daniel y Apocalipsis, identificando poderes históricos y religiosos que han jugado papeles específicos en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Interpretan las profecías usando el método historicista, viendo su cumplimiento progresivo a lo largo de la historia desde los tiempos bíblicos hasta el fin del mundo. Este método contrasta con el preterismo que ve las profecías cumplidas solo en el pasado, o el futurismo que las proyecta totalmente al futuro. Para los adventistas, las profecías se están cumpliendo ahora, y nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin descrito en las Escrituras. Ellen G. White recibió lo que los adventistas creen fue el don profético mencionado en 1 Corintios 12 y Efesios 4. Sus escritos, especialmente El conflicto de los siglos, proporcionan una narrativa profética que va desde la destrucción de Jerusalén hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Los adventistas no consideran sus escritos como canónicos ni al mismo nivel de la Biblia, pero sí los ven como una luz menor que apunta hacia la luz mayor de las Escrituras. Sus interpretaciones proféticas han guiado a la Iglesia y han demostrado ser notablemente precisas en muchos aspectos históricos. Ella escribió: En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de su propia voluntad. Esta perspectiva profética da a los adventistas un sentido de urgencia, misión y esperanza que falta en muchas iglesias que evitan estos temas. No viven en paranoia apocalíptica ni en especulación sensacionalista sobre fechas y eventos, pero sí viven con la convicción profunda de que el tiempo es corto, que Cristo regresará pronto y que hay una verdad específica que debe ser proclamada al mundo antes del fin. Apocalipsis 14:12 identifica a este pueblo del tiempo del fin. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta comprensión profética no es solo doctrina abstracta, es identidad, propósito y llamado. A pesar de sus convicciones firmes e innegociables, los adventistas no fuerzan a nadie a creer como ellos creen. No buscan imponer sus doctrinas mediante legislación civil ni presión social. Valoran profundamente la libertad de conciencia y el respeto por las diferencias, siguiendo el principio de Jesús en Mateo 22:21. Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Esta separación clara entre iglesia y Estado no es simplemente una preferencia cultural o una adaptación moderna. Es una convicción teológica profunda, basada en el reconocimiento de que la fe genuina no puede ser coaccionada. Dios mismo respeta la libertad humana de elegir. Su iglesia debe hacer lo mismo. La verdad se ofrece, nunca se impone. La Iglesia Adventista ha sido históricamente una defensora activa de la libertad religiosa, no solo para sus propios miembros, sino para personas de todas las creencias, incluyendo aquellas con las que no están de acuerdo doctrinalmente. Han participado en iniciativas legales para proteger la libertad de conciencia en diversos países. Han apoyado casos judiciales donde creyentes de diferentes religiones enfrentaban discriminación. Han publicado revistas especializadas sobre libertad religiosa y han organizado conferencias internacionales sobre el tema. ¿Por qué este compromiso tan fuerte? Porque entienden que cuando la libertad religiosa se erosiona para cualquier grupo, eventualmente se erosionará para todos, y porque la historia les ha enseñado el peligro de la unión entre iglesia y Estado. La historia cristiana está manchada con los horrores de la persecución religiosa. Cuando el poder político se alió con instituciones religiosas,
la Inquisición, las guerras religiosas europeas, la persecución de los reformadores. Todo sucedió cuando iglesias intentaron forzar obediencia mediante el poder del Estado. Los adventistas estudian esta historia cuidadosamente y ven patrones proféticos que advierten sobre intentos futuros de imponer uniformidad religiosa mediante legislación. Apocalipsis 13 describe poderes que forzarán a las personas a adorar de cierta manera bajo pena de sanción económica y finalmente muerte. Esta profecía hace que los adventistas sean extremadamente vigilantes contra cualquier intento de legislar cuestiones religiosas, especialmente relacionadas con días de adoración. Por esta razón, aunque los adventistas creen firmemente que el sábado es el día de reposo bíblico, se oponen a leyes dominicales obligatorias tanto como se opondrían a leyes sabáticas obligatorias. Creen que la obediencia a Dios debe ser voluntaria, nacida de convicción personal y amor, no de compulsión legal. Ellen G. White escribió proféticamente sobre esto. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la infligencia de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Esta advertencia mantiene a los adventistas alerta y comprometidos con la separación entre Iglesia y Estado. Esta postura equilibrada muestra que es posible tener fe firme sin fanatismo, defender principios sin imposición y mantener convicciones fuertes mientras se respeta el derecho de otros a tener creencias diferentes. No es relativismo doctrinal donde todo es igualmente válido. Es respeto por la libertad humana de conciencia que Dios mismo otorgó. Los adventistas predican, enseñan, persuaden, pero nunca coaccionan. Presentan evidencia bíblica, comparten su testimonio, invitan al estudio, pero la decisión final siempre queda en las manos del individuo. Esta aproximación refleja el método de Cristo. Él invitó, venid a mí, pero nunca obligó a nadie a seguirlo. En la práctica, esto significa que los adventistas trabajarán activamente para proteger el derecho de un musulmán a practicar su fe, de un ateo a no creer, de un católico a asistir a misa dominical, no porque piensen que todas las religiones son igualmente verdaderas, sino porque creen que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental otorgado por Dios. Y esta consistencia entre creencia y práctica, esta disposición a defender derechos incluso de aquellos con quienes no están de acuerdo, genera un respeto que trasciende las diferencias doctrinales. Muestra una fe madura, segura de sus convicciones, pero no amenazada por la existencia de otras perspectivas. Una de las doctrinas adventistas que más sorprende y a menudo genera controversia es su enseñanza sobre el estado de los muertos. Mientras la mayoría de las iglesias cristianas enseñan que al morir, el alma inmortal va inmediatamente al cielo o al infierno, los adventistas afirman algo radicalmente diferente, que los muertos están inconscientes, durmiendo en sus sepulcros hasta la resurrección. No hay almas flotando en el cielo ni ardiendo en el infierno en este momento. Los justos descansan esperando la resurrección en la segunda venida de Cristo, y los impíos permanecerán muertos hasta la resurrección final para el juicio. Esta doctrina, llamada sueño de la muerte o mortalidad condicional del alma, no es invención adventista. Es enseñanza bíblica clara, que fue oscurecida por siglos de filosofía griega infiltrada en el cristianismo. La Biblia es consistentemente clara sobre este tema. Eclesiastés 9:5-6 dice: «Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol». Salmo 146:4 afirma: «Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos». Juan 11:14 registra a Jesús diciendo sobre Lázaro muerto: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Los discípulos no entendieron, así que Jesús fue directo: «Lázaro ha muerto». Jesús mismo comparó la muerte con el sueño, y esa metáfora aparece repetidamente en las Escrituras. Entonces,
¿De dónde viene la idea del alma inmortal que va inmediatamente al cielo o al infierno? De la filosofía griega, específicamente de Platón, quien enseñó la inmortalidad inherente del alma y su existencia independiente del cuerpo. Esta filosofía se infiltró en el cristianismo durante los primeros siglos, cuando la Iglesia buscaba hacerse más aceptable a la cultura greco-romana. Pero la Biblia nunca enseña que el alma sea naturalmente inmortal. De hecho, 1 Timoteo 6:16 dice que solo Dios tiene inmortalidad. La inmortalidad no es algo que poseemos naturalmente. Es un don que Dios otorgará a los salvos en la resurrección. 1 Corintios 15:51-54 explica claramente que la inmortalidad se recibe en la resurrección, no en la muerte. Esta doctrina tiene implicaciones profundas y prácticas. Primero, elimina completamente la base bíblica para el espiritismo y la comunicación con los muertos. Si los muertos están inconscientes, entonces cualquier supuesta comunicación con ellos es fraude o, peor aún, manifestación demoníaca. Deuteronomio 18:10-12 prohíbe explícitamente intentar comunicarse con los muertos, llamándolo abominación. Segundo, elimina la doctrina del purgatorio, que no tiene base bíblica y fue desarrollada en gran parte por razones financieras mediante la venta de indulgencias. Tercero, responde al problema del sufrimiento, eterno consciente en el infierno, de manera que preserva el carácter de amor y justicia de Dios. Los adventistas no creen en un infierno de tormento eterno donde pecadores arden conscientes por toda la eternidad. Creen en lo que la Biblia llama el lago de fuego, que destruirá completamente el pecado, los pecadores y Satanás mismo. Malaquías 4:1-3 dice: Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, y los hollaréis, porque serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Ceniza, no almas eternamente atormentadas. Apocalipsis 20:14 llama a esto la muerte segunda, una destrucción final y permanente, no un tormento sin fin. Esta comprensión preserva la justicia de Dios sin convertirlo en un torturador eterno. Ellen G. White escribió: Atribuir a Dios la perpetuación eterna del pecado y el sufrimiento es blasfemia contra su carácter. El castigo de los impíos será proporcional a sus pecados, justo y final, pero no infinito en duración. Esta doctrina hace que el adventismo sea único incluso entre grupos protestantes, la mayoría de los cuales mantienen la doctrina tradicional del infierno eterno consciente. Pero los adventistas están dispuestos a ser diferentes cuando la Biblia claramente enseña algo contrario a la tradición. Y cuando las personas estudian honestamente las Escrituras sobre este tema sin los lentes de la tradición, muchas descubren que la enseñanza adventista tiene más sentido bíblico y presenta un Dios más consistente con el carácter de amor revelado en Cristo. Hablar de dinero en contextos religiosos siempre genera incomodidad, escepticismo y a menudo acusaciones justificadas de explotación. Demasiadas iglesias han convertido la fe en negocio. Predicadores han construido imperios financieros personales, y el evangelio ha sido vendido como mercancía. Por eso es notable y diferente la manera en que los adventistas abordan el tema del diezmo y la mayordomía. No es perfecto, porque ninguna institución humana lo es, pero hay un sistema de transparencia, responsabilidad y uso misionero de los recursos que merece ser examinado. Para los adventistas, devolver el diezmo no es simplemente dar dinero a la iglesia. Es reconocer que todo pertenece a Dios y que somos administradores, no dueños, de los recursos que Él nos ha confiado. El concepto del diezmo está arraigado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Malaquías 3:8-10 desafía: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Jesús mismo validó el diezmo en Mateo 23:23, cuando criticó a los fariseos por diezmar meticulosamente hierbas mientras descuidaban lo más importante de la ley, la justicia,
la misericordia y la fe. No dijo que no debían diezmar, dijo que debían hacer ambas cosas. Los adventistas practican el diezmo sistemáticamente. El 10% de los ingresos se devuelve a Dios a través de la organización de la iglesia. Pero aquí está la diferencia crucial. El diezmo no se queda en la iglesia local. Va a un fondo centralizado que sostiene el ministerio pastoral, la obra misionera global, las instituciones educativas y de salud en todo el mundo. Ningún pastor recibe su salario directamente de los diezmos de su congregación local, lo cual elimina el incentivo de manipular a las personas para obtener más ingresos personales. Los salarios pastorales están estandarizados según escalas transparentes, sin importar el tamaño de la congregación que sirven. Este sistema previene el culto a la personalidad y la competencia entre pastores por congregaciones más grandes y ricas. Además del diezmo, los adventistas dan ofrendas voluntarias para necesidades locales, proyectos misioneros específicos y obras de caridad. Estas ofrendas no están reguladas como porcentaje, son completamente voluntarias y según la prosperidad y convicción de cada persona. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La filosofía adventista es que Dios no necesita nuestro dinero. Él es dueño de todo. Pero nosotros necesitamos dar porque el acto de dar forma a nuestro carácter. Combate el egoísmo y nos mantiene enfocados en prioridades eternas en lugar de acumulación terrenal. Ellen G. White escribió: el diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí mismo. Ha de ser traído a su tesorería para ser usado en el sostén de los obreros evangélicos en su labor. También advirtió contra el uso indebido de los fondos sagrados. Se me ha mostrado que está mal usar el diezmo para sufragar los gastos incidentales de la iglesia. Esta claridad sobre el propósito específico del diezmo ha ayudado a mantener la integridad financiera del sistema. Los registros financieros de la iglesia son auditados anualmente por firmas externas y los informes están disponibles para los miembros. No es un sistema perfecto y ha habido casos de mala administración como en cualquier organización humana, pero la estructura de transparencia y rendición de cuentas es significativamente más robusta que en muchas otras denominaciones. Más allá del aspecto técnico del diezmo, está el concepto más amplio de mayordomía que los adventistas enfatizan. Mayordomía significa reconocer que todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestra influencia. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los adventistas ven la vida entera como una mayordomía sagrada donde cada decisión financiera, cada uso del tiempo, cada desarrollo de habilidades, debe hacerse conscientemente para la gloria de Dios y el bien del prójimo. Esta visión integral evita que la religión se reduzca a rituales de fin de semana, mientras el resto de la vida opera con valores seculares. Es cristianismo integral, consistente y práctico que afecta la billetera tanto como el altar. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es perfecta, ni pretende serlo. Es una comunidad de seres humanos falibles, en proceso de transformación, que cometen errores y tienen limitaciones como cualquier otra organización humana. Pero lleva un mensaje que resuena desde los tiempos bíblicos, desafía el presente con verdad incómoda y apunta hacia un futuro eterno lleno de esperanza. Su fidelidad al sábado bíblico no es obstinación legalista, sino lealtad al Creador. Su preocupación por la salud integral no es vanidad disfrazada de religión, sino coherencia entre fe y vida. Su compromiso con la educación no es ambición institucional, sino inversión en mentes y corazones para la eternidad. Su interpretación profética no es especulación sensacionalista, sino comprensión seria del plan divino revelado en las Escrituras. Su respeto por la libertad religiosa no es relativismo doctrinal, sino reconocimiento de que la fe genuina nunca puede ser impuesta. Su unidad doctrinal global no es control autoritario, sino compromiso colectivo con la verdad revelada. Su enseñanza sobre el estado de los muertos no es negación del más allá, sino corrección bíblica de filosofía griega infiltrada en el cristianismo. Su práctica del diezmo y mayordomía no es explotación financiera,
sino administración responsable de recursos sagrados. En cada una de estas doctrinas y prácticas, los adventistas han elegido la fidelidad bíblica por encima de la conveniencia cultural, la verdad revelada por encima de la tradición heredada, y la consistencia de vida por encima de la religiosidad superficial. Tal vez nunca habías mirado de cerca a los adventistas antes de este video. Quizás tenías prejuicios, ideas equivocadas o simplemente desconocimiento total sobre esta denominación. Ahora que conoces un poco más, surge la pregunta inevitable. ¿Es esta diferencia simple coincidencia? ¿O revela algo más profundo, más verdadero, más alineado con las escrituras de lo que la mayoría de las iglesias están dispuestas a reconocer? Los adventistas no son los únicos cristianos sinceros, ni los únicos que aman a Jesús. Pero sí son únicos en su combinación de fidelidad bíblica, comprensión profética, coherencia de vida y compromiso global con un mensaje específico para estos tiempos finales. Apocalipsis 14:6-12 describe a Tintabostin, un pueblo del tiempo del fin que proclama el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, llamándolos a temer a Dios, darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al Creador. Este mismo pasaje identifica a quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los adventistas ven en estas profecías su identidad y su misión, no con arrogancia, como si fueran los únicos salvos, sino con humilde responsabilidad de compartir verdades que creen son esenciales para la preparación del mundo ante el inminente regreso de Cristo. Ellen G. White escribió: «Solemne es la responsabilidad que descansa sobre la Iglesia de Dios en estos días de peligro y engaño. Este video te ha presentado hechos, doctrinas, historia y evidencia. Pero la información por sí sola no cambia vidas. La verdad invita a decisión. ¿Qué harás con lo que ahora sabes? Investigarás más profundamente. Estudiarás la Biblia con ojos nuevos, dispuesto a cuestionar tradiciones que tal vez nunca cuestionaste. O archivas esta información como curiosidad religiosa interesante pero irrelevante para tu vida. La elección, como siempre, es tuya. Dios respeta tu libertad de decidir, pero también te hace responsable de la luz que recibes. Juan 3:19-20 dice: «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Si este video te hizo pensar, si desafió tus suposiciones, si despertó preguntas honestas en tu mente y corazón, entonces cumplió su propósito. Dale like para que más personas lo vean. Compártelo con alguien que necesita escuchar estas verdades. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos temas que abordaremos con la misma profundidad, respeto y valentía. Déjanos tu comentario. ¿Qué te sorprendió más? ¿Qué te genera dudas? ¿Qué quieres que investiguemos en futuros videos? Y si valoras este tipo de contenido que no se vende al sistema, que no busca agradar a todos, sino proclamar la verdad, considera apoyar nuestro trabajo con una donación. Tu contribución mantiene vivo este canal y nos permite alcanzar a más personas con mensajes que transforman, desafían y preparan para lo que viene. Porque la verdad no necesita ser popular para ser verdad. Solo necesita ser proclamada. Y aquí seguiremos proclamándola.